Me vengo acá a la Avenida Belgrano, a las oficinas de Carlos Corach. Usted lo tiene, secretario legal y técnico y la mano derecha, el hombre fuerte de Carlos Menem durante muchos años. Voy a preguntarle respecto de esa época y de la actual, por supuesto, porque la política es lo principal en nuestro programa. No se pierda este mano a mano que ya comienza. Pensar remedios para esos problemas de esta ciudad de Buenos Aires, en donde viven 3 millones de ciudadanos. Marcelo es una persona que conoce la ciudad, conoce la política, es un amigo, es una persona de confiar. La verdad que tengo mucha esperanza en que Marcelo Peretta pueda ser precandidato por la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Es una persona que viene trabajando mucho en la política, en lo que es social. Hizo una tarea importante en la época de la cuarentena. Que me parece muy bien. Creo que Marcelito es una de las personas con más trayectoria para poder transitar y poder acceder y llegar a algún cargo público en las próximas elecciones. Digamos, conozco a Marcelo de hace mucho tiempo, es una persona comprometida, digamos, con la gente, que lo que dice lo cumple, ¿no? Y esa es la realidad en la que está Marcelo y en la que estamos los que estamos con él, ¿no? Marcelo tiene muchas ideas importantes, interesantes, es un estudioso de la problemática de la ciudad y acá estamos acompañándolo con todo lo que es política de vivienda y la experiencia que tenemos ya nosotros en esta materia. Desde ya, los remedios para la ciudad me parece una propuesta bastante interesante, particularmente a mí lo que más me toca personalmente es el énfasis que se hace en las ideas de la juventud, en la representación de la juventud, no solo por cederle el micrófono a los jóvenes, sino por poner jóvenes al frente también. Digámosle sí a Ciel Halcón. Los halcones los vamos a cambiar. Muchas gracias, compañeros. Carlos, ¿extraña esa época en donde tipo 8 de la mañana recién desayunados, todos los medios venían a preguntarle qué pasaba en el país? Una ocasional declaración periodística en la puerta de su casa iba a transformar su rutina como ministro. Así, Carlos Corach se convertía en el vocero oficial del gobierno menemista durante más de 5 años, aunque en cada respuesta había una estrategia. No lo extraño, pero me gustó mucho, me divertí mucho. Toda la política pasaba en las definiciones que usted daba en esas mañanas, ¿no? Me divertía mucho, me sentía cómodo con este conjunto de periodistas que además me trataban muy bien. Yo siempre tuve bastante buena relación con el periodismo. Siempre que un periodista nuevo se acercaba, digamos, yo tenía una conversación con él y le decía, mira, o mire, nosotros nos vamos a llevar muy bien, bajo las siguientes condiciones. Primero, si yo no puedo hablar, no hablo. No insistas porque no hablo. No respondo, punto. Segundo, correlativamente, yo nunca te voy a mentir. Si no puedo darte una información, no te la voy a dar. Pero no pues te voy a vender lo que la jerga periodística se llama pescado podrido. Segundo, tercero, digamos, yo no hago distinciones. Yo hablo con todos los periodistas en igualdad de condiciones. Claro, no con algún medio con más favorable al gobierno o menos favorable, no. Todos. Como es ahora, hoy los funcionarios hablan con un determinado medio sí y con otro no. No, yo hablaba con todos. Todos los que se juntaban a la mañana eran atendidos por mí, en el mismo nivel de atención y de respuestas. Hablando de Carlos Menem, ¿cómo era ese día a día que usted tenía con él? Bueno, yo durante el gobierno de Menem, los últimos 5 años del gobierno de Menem, todo el segundo periodo, más algunos meses más, yo era ministro del Interior de Menem, del primer mandato al final y del segundo todo el mandato. En el mandato anterior, yo era secretario de Legal y Técnica de Menem. Y quiero señalarle que, contrariamente a lo que mucha gente por ahí piensa, el cargo de ministro del Interior es mucho menos importante para un gobierno que el secretario de Legal y Técnica. Mucho menos. Claro, porque el secretario de Legal y Técnica es el que redacta las normas, no solo eso, el secretario de Legal y Técnica lo ve al presidente 2 o 3 veces por día. Claro. Le lleva la firma. Claro.
cuida la firma del presidente. Pero además tiene un poder enorme, porque el secretario de Legal y Técnica agarra la carpeta con todos los proyectos para firmar, con todos los decretos para firmar y las resoluciones, y el presidente no tiene la posibilidad de leer todo lo que le llevan a la firma. Entonces tiene que confiar esencialmente en lo que le dice el secretario de Legal y Técnica. O sea, el secretario de Legal y Técnico es un hombre de confianza del presidente. Y tiene que ser íntima confianza. Íntima confianza. Porque es el que cuida la firma del presidente. El presidente, cuando vos le llevas los expedientes, el presidente no puede leerlos todos. Claro. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué caso no? Carlito, ¿qué es esto? Bla, bla. Bueno, listo, firmo. Es tal el poder del secretario de Legal y Técnica que si el presidente le pregunta, por ejemplo, yo no quiero que se firme algo. ¿Y esto qué, Carlito? No, un tema complicado. No, haces así, ni hablas. Ah, ni hablas, ya sabe que no hay que firmar, ya está. No sé, qué sé yo, no sé qué es. Claro. Entonces, dice, bueno, guardalo y estudienlo, no vuelve nunca más. Y se acabó. ¿Cuáles fueron los grandes cambios del gobierno de Menem? La inflación fue uno, la convertibilidad. ¿Algún otro que Menem, recuerden el día a día? Yo creo que Menem, uno de las mayores digamos, victorias, entre comillas, de Menem, es haber realizado un gobierno de consenso, que nos permitió, entre otros, reformar la Constitución en el 94, nos permitió la firma del Acuerdo de Olivos, del Pacto de Olivos. De ninguna manera quedó limitado el Pacto de Olivos, a mí me gusta llamarle pacto, es una palabra que viene de paz, a dos partidos. Por el contrario, hubiera sido mucho mejor, desde luego, encontrar aquiescencia también en otros sectores que no la dieron y que tienen todo el derecho a comportarse como quieran, pero no podía dejar pasar por alto el que se diga en este recinto que estuvo limitado exclusivamente a dos partidos y que esos dos partidos no quisieron que otros sectores lo acompañaran. Porque Menem tuvo la virtud de empezar a, digamos, limpiar el concepto de pacto o de acuerdo. En la sociedad política argentina los pactos y los acuerdos tienen, como diría, mala fama, prensa. Mala fama. Y es un enorme error. Ahora, el pacto le digo por qué es un enorme error. Porque la política es esto. Es acordar, es pactar, es dar algo para recibir otras cosas, otros beneficios políticos. Es decir, no es la guerra. ¿Cómo era la relación con el sindicalismo en los 90? ¿De quién? ¿De Menem? Menem, ustedes, el gobierno con el sindicalismo. Muy buena. Muy buena porque, bueno, primero porque gran parte... Se lo criticó mucho, perdón que le amplíe la pregunta, Carlos. Se lo criticó mucho al sindicalismo porque por las privatizaciones, por las, digamos, después posteriores fuentes, pérdidas de fuentes laborales. Sí, pero de cualquier manera la base de la relación con el sindicalismo se mantuvo intacta. Y se mantuvo intacta porque veníamos de la misma fuente, digamos, del peronismo. Del peronismo, del sindicalismo. Y gran parte del sindicalismo es peronista, o era peronista por lo menos. Es cierto que a partir de algún momento, que habrá que estudiar quienes se especializan en ese tipo de estudios sociológicos, muchas comisiones de fábrica cayeron en manos de la izquierda. Pero en aquel momento la inmensa mayoría eran peronistas. ¿Y hoy al sindicalismo cómo lo ves? Trayéndolo un poco al presente, ¿haría cambios a la legislación laboral? ¿Cree que hace falta la legislación laboral, creo en primer lugar que nadie puede tocar la legislación laboral si no hay un consenso previo. ¿Por qué? Porque esto daría lugar a sanciones inconvenientes. Yo creo que hay que llegar a consensos. Para modificar las grandes leyes del país hay que llegar a consensos. No se puede despertar un día y con una mayoría, aunque sea transitoria, y modificar las leyes laborales, por ejemplo. No se puede. Hay que hacerlas con el consenso necesario de los sindicalistas, de los empresarios,
de los políticos, de los intelectuales. ¿Y los planes sociales qué opina? Que están hoy, digamos, creciendo desde hace los últimos 20 años que vienen creciendo y creciendo y parece que no hay otra realidad que fuera los planes sociales. Los planes sociales se justifican cuando, escúcheme, tenemos en la Argentina un nivel de desempleo espectacular. Si usted y el Estado le corresponde concurrir en ayuda de los más desvalidos. Es decir, que esto pueda dar lugar a irregularidades, no lo sé, no me consta. Pero lo que es la obligación del Estado, no del Estado peronista o del Estado socialista o del Estado conservador, del Estado. ¿Está de acuerdo con los planes sociales? Como expresión de la necesidad de la comunidad. Tiene la obligación de concurrir en defensa de los más necesitados. Nosotros estábamos pidiendo trabajo genuino. Hace un año que se presentó un proyecto con la creación de 1 millón de puestos de trabajo. O sea que no es que estamos acá porque queremos. El país no da más, no damos más. Yo tengo un comedor. ¿Usted tiene un comedor? Nosotros tenemos un comedor. ¿Recibe alguna ayuda? No, es mínimo lo que recibimos. Como tiene la obligación de tratar de generar leyes que permitan la creación de empleo. Lógico. Y ahora, ¿usted cree que puede haber una especie de contradicción en esta cultura del trabajo que generó Perón, y usted como peronista estará de acuerdo, y esta idea de quédate en casa, que el Estado te ayuda y que te lleva un subsidio y que como no pudiste conseguir un trabajo, yo te cuido? Yo no conozco sinceramente, a lo mejor lo hay, ¿no? Yo no los conozco. A nadie que le guste que lo subsidien y no trabajar. El trabajo para el ser humano normal es una necesidad ética. Dignifica, como dice la frase. Como decía Perón. Una necesidad ética ante su familia, ante sus hijos, ante el resto de la sociedad. Yo no creo que nadie esté orgulloso de vivir sin trabajar. Muchos viven sin trabajar. ¿Por qué? Porque hay poco trabajo en la Argentina, desgraciadamente. Hay mucho desempleo. Entonces yo no puedo hacerme eco de que como hay mucho desempleo, la gente que recibe un subsidio como dice la palabra, para subsistir, tiene que ser criticada, ¿no? Ahora, que pueda haber irregularidades, puede haberlas. Que pueda recibir subsidios quienes no lo deben recibir, a lo mejor sí, yo no lo sé eso. Pero con control del Estado se puede depurar, pero usted es la idea que la ayuda estatal tiene que estar. El Estado necesita concurrir en ayuda de quienes están más desvalidos. A lo largo de la historia hubo muchos peronismos o peronistas que condujeron nuestro país. Similitudes y diferencias entre Carlos Menem y Néstor Kirchner. Bueno, hace un rato hablábamos de una diferencia sustancial. Menem era un hombre de consenso e inclusivo. Kirchner fue un hombre de confrontación y de exclusión. Cosa que no está ni bien ni mal. Hay que juzgarlos por sus frutos, como dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. ¿La ve diferente a Cristina de lo que era Néstor Kirchner? Sí. Yo creo que Cristina, ¿cómo le diría? Creo que Cristina tiene una innata capacidad de liderazgo. ¿Cierto? Y yo no estoy abriendo juicios de valor. Estoy dando opiniones lo más objetivas posibles sobre la realidad, sobre el escenario político. Kirchner le era más difícil conducir, tenía menos carisma. La señora de Kirchner tiene ciertas condiciones personales que la hacen atractiva para un gran sector de la sociedad. ¿Como Menem? Distinta, pero digamos que tiene condiciones, ella se va a ofender seguramente, pero parecidas a las que tenía Menem en su liderazgo. ¿No es cierto? Es distinta porque ella no es tan inclusiva como fue Menem, no tiene tanto carisma, pero tiene una innata atracción que no sé si será fruto de las circunstancias ni cuánto va a durar, pero lo tiene en este momento, sí. ¿Cómo analiza el gobierno de Macri?
Parece que fue ayer cuando nos animamos a soñar que los argentinos merecíamos vivir mejor. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. El que quiere importar va a importar lo que quiere importar. El que quiere comprar dólares los va a poder comprar. El que los quiere vender los puede vender. Nadie lo va a perseguir. Quisiera empezar por transmitirles como nuevo presidente de la Argentina mi firme compromiso con el Mercosur. Soy muy optimista sobre el futuro de nuestro bloque. Yo creo que lamentablemente para el país el gobierno no pudo cumplir casi ninguno de los objetivos que se había planteado el presidente Macri. Es cierto que hay que tener en cuenta las condiciones en que gobernó, las dificultades, y además este es un país difícil para gobernar sin el peronismo. Y el peronismo es una fuerza política central en la gobernabilidad de la Argentina. Sin el peronismo no se puede. Sin un acuerdo es difícil. Calcule usted que el peronismo tiene ya 75 años de vida, más o menos. Y siempre, desde que nació, fue una columna vertebral en la estructura política, en el escenario político. Siempre. En un gobierno de oposición liderado por Patricia Bullrich, que es otra de las opciones que aparecen como candidateables, ¿sí se harían esos cambios que Macri no pudo hacer? Porque no vamos a ningún lado si cada cual atiende su juego. Nosotros tenemos que atender el juego de 47 millones de argentinos, que es que el país crezca, que el país tenga un capitalismo con reglas, que las reglas sean parejas iguales para todos y que podamos salir adelante de la tristeza y de la decadencia en la que estamos y nos tenemos que animar. No lo sé. ¿La conoce a Patricia Bullrich? Sí, sí. ¿Qué opina? Bueno, es una dirigente interesante, yo la conozco hace muchísimos años. Ella fue mi jefa de campaña en la Constituyente del 94 y ya la conocía yo de antes, por eso la elegimos como jefa de campaña en ese momento, ¿no? Es una chica capaz, muy trabajadora, y creo que tiene una condición que los políticos deben tener, que es la resiliencia. Es decir, si te caes, te vuelves a levantar nuevamente. Como decía el poema, si te caes 10 veces te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Pero hay que levantarse. La inseguridad es un problema continuo, no solamente en el conurbano, que era siempre histórico los problemas de inseguridad. En la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, hay continuos episodios de inseguridad. ¿Cómo ve la inseguridad? ¿Cómo se soluciona? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la inseguridad, porque uno tiende a pensar que los episodios de inseguridad son propios de la Argentina o de Buenos Aires, y no es así. ¿En todo el país? En el mundo. Yo he tenido oportunidad de viajar por todo el mundo y he vivido varios años en Inglaterra y varios años en Francia. Y episodios de inseguridad hay en todos lados, absolutamente. Hay zonas, qué sé yo, en Londres que no se puede circular de noche. Hay zonas en París que mejor no circulé de noche. ¿Como acá podemos decir que Londres o no, París yo no diría que Londres es como el conurbano bonaerense? No, yo no diría que, primero, yo estoy hablando de ciudades. Usted está hablando de... como Buenos Aires sería. Como Buenos Aires. Como, qué sé yo, como Lugano. Acá en Buenos Aires de noche, como ir a Lugano de noche. No lo sé, como si era Lugano de noche, pero yo estoy hablando de las grandes ciudades. Ahora, yo creo que, sin que eso se justifique la situación de inseguridad, yo creo que la inseguridad está ligada directamente a la crisis social. Cuanto más desempleo hay, más inseguridad hay. Y el pobre ese que no roba y no sale a delinquir, y se esfuerza y no se tienta por robar o matar, por más que no tiene plata. Es un ser humano absolutamente querible y digno.
pero tenga usted en cuenta, las estadísticas de la inseguridad avanzan cuando la crisis social se agudiza. ¿Cómo ve estos 3 años de Alberto Fernández? Mire, yo creo que a Alberto Fernández le tocó gobernar en las peores condiciones que un presidente le tocó gobernar en las últimas décadas. Que fue la época de la pandemia, fue la época, en fin, y yo creo que, digamos, no quiero ahondar en críticas sobre Alberto Fernández. Alberto Fernández siempre quiso ser presidente, esa es la verdad. Sí, mire usted. Sí. Porque decían que en medio de casualidad, surgió porque ella se lo pidió. Él tuvo vocación presidencial siempre. Antes de acercarse a Néstor, que fue el jefe de gabinete de Néstor. No, a Cristina. Ya fallecido Néstor. Fallecido Néstor. Él, un día almorzando con él, sería, qué sé yo, ahora él es presidente ahora 6 años antes de ser presidente o algo así. Bastante. Sí, bastante. Almorzando con él, un día me invita a almorzar en un restaurante que hay en la calle Posadas, no el de Fervor, sino uno del hotel de al lado. Y me pregunta, ¿qué te parece si me largo para presidente? 6 años antes. 6 años antes. ¿Qué le contesta a usted a quien le pregunta eso? Pero por supuesto, me parece bárbaro, largate, andá, caminá. Empezá a caminar el país. Unos, en el fondo, dicen, mira vos lo que se le ocurre a este tipo. Bueno, pero andá a caminar, recorrer el país, etcétera. Y bueno, él quería ser presidente. Y lo logró. No fue una casualidad ni un pedido de Cristina, como se dice, para traer los votos de derecha que se le estaban yendo. Él estaba además, ya Cristina seguro que sabía su voluntad de ser presidente y creo que lo eligió hoy. Pero digamos que el día que se analice el gobierno de Fernández habrá que analizarlo con muchísimo cuidado en las circunstancias en que gobernó. Era muy difícil gobernar, muy difícil. Cometió errores como todos los presidentes y espero que termine ahora su mandato y veamos quién lo sucede. ¿Y quién tiene qué? ¿Usted tiene, Héctor, su candidato? No de los que están hablando. Hablamos ya de alguno de la oposición. ¿Qué piensa de Milei? Que entonces ahora no tenemos que discutir el antikirchnerismo. Ahora podemos tener una elección donde discutamos las ideas. Me parece que podemos generarle un rédito político a la sociedad, de darle lo que la sociedad se merece, no estar espantándola, viene el cuco. No, ya está, el cuco no viene más, ¿sí? El cuco, digamos, es tan complicado que, dice que renuncia a algo que no tiene. Es como que yo renuncie a la propiedad del Everest, si no es mío. Milei es un muchacho inteligente, sí. No sé si la gente lo votaría para presidente, pero es un muchacho muy capaz. Para diputado lo ve, pero no lo ve para presidente. Seguramente, si se presenta para cualquier cargo legislativo, etcétera, va a tener una buena performance. No sé si para presidente. Para presidente la gente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, para presidente la gente no elige extremos. Nunca en la historia argentina eligió extremos. Siempre eligió lugares moderados. Es decir, cuando usted vota para legislador, senador, sí, ahí van los extremos. Cualquiera, izquierda, derecha, cualquiera, vota total. Pero cuando hay que votar presidente, la gente todos tenemos la sensación de que nuestra propia vida va a ser afectada. Claro. No es que me importa nada, se va al Parlamento y me olvido de él, no. La vida va a decidir lo mío también, así que ahí elijo bien. Ahí hay que tener cuidado. Ahí elijo bien, claro. Y elijo bien, y generalmente nunca elijo extremos. Bueno, doctor, le quiero agradecer mano a mano. Usted lo
lo disfrutó, lo vivió esta última parte, hablando de su experiencia personal y antes de su experiencia con el menemismo. Lo comparó a Menem con otros presidentes. Habló de Cristina, que la vio bastante parecida a Carlos en alguna parte. Usted, como siempre, tiene la última palabra. Hasta la semana próxima.